Hola familia Misterio, bienvenidos a un capítulo más de Familia Misterio. Como lo prometido es deuda, el día de hoy les vamos a contar por qué salimos como salimos, el porqué de las cosas, porque pues obviamente no somos nosotras solas, la verdad es que son varios miembros de la familia los que cuentan con también cositas diferentes. Diferentes no, simplemente somos normales, sino que pues un Tenemos poquito nuestras cosas que despiertas, sí. un poquito más despiertas. Bueno, la primera historia que les vamos a contar empieza conmigo. Es que yo era un poquito rarita, pequeñita. Desde que nació prácticamente. Lo que pasa es que mi parto fue un parto, bueno, no, yo nací sola. A mí no me tuvieron, yo nací solita. Porque, a ver, las hermanas de mi papá, mis tías paternas, tenían conocimientos de enfermería y cuando mi mamá empezó con las contracciones, pues obviamente mi papá, ¿qué hizo? Vámonos por donde mis hermanas a ver cómo está la cosa, si nos vamos ya para la clínica, cómo es, pues porque yo soy la mayor. Pues resulta que mi tía revisó a mi mamá y le dijo, no, mija, eran como las 5 de la mañana, no, vaya desayune, vaya camine, porque usted por ahí para mediodía más o menos o por la tarde. Ella se fue porque mi familia paterna vive en un barrio cerca, o sea, en este barrio vive mi familia paterna y usted pasa al siguiente barrio y vive mi familia materna, entonces es relativamente cerca. Se fueron para donde mi abuela materna. Entonces, como estaba muy temprano, mi mamá le dijo a mi papá, vaya, consígase unos buñuelos que Mm. de pronto me toca irme ahorita para el hospital, para la clínica, y no alcanzo a desayunar. Y pues mi mamá tenía una fijación con los buñuelos. Entonces mi papá se fue a conseguirle a mi mamá sus buñuelos. Y mientras él fue, mi mamá empezó a caminar por toda la casa de mi abuela, que es una casa grandísima. Y empezó a caminar por toda la casa y en esas le dio una contracción. Mi abuela la cogió por la parte de atrás y como por tobogán salí yo Jumping. disparada. ¡Yum! Practicando jumping desde que nació. Sí, sí, deporte extremos. Resulta que efectivamente el cordón, cuando yo salí, el cordón no dejó que me diera contra el piso, sino que hizo como Como jumping. se tensionó Brinco. y cuando ya había perdido como velocidad y eso se rompió y mi mamá me dice que quedó un pedacito así. La mamá de mi primo, que él y yo nos llevamos 15 días de nacidos, yo soy mayor 15 días, salió corriendo a llamar a la vuelta de la casa de mi abuela a una enfermera que era pensionada y la señora vino, ayudó a mi mamá, mandaron llamar a mi papá que se viniera y ella me recogió, me amarró el ombligo, me limpió, me pusieron pues algo de ropa y cuando llegó mi papá le dijeron llévesela para la clínica. La verdad, pues en esa época a mi papá le dijeron que éramos dos los niños que habíamos caído al piso en el nacimiento. El otro era un niño, pero el niño no se salvó porque él sí cayó demasiado rápido, no sé qué pasaría. Y pues como que el cordón umbilical no le salió tan fino, entonces él sí él se desvivió. Y pues ahí empezó el tema. O sea, fue algo que dijeron, bueno, gracias a Dios, nos fue bien, pero pues después de muchos años recuerdo que alguien nos decía que las personas con nacimientos difíciles era porque venían no sé, como con algo y que en la vida les iba a presentar más adelante esa, ¿cómo se dice? Cualidad por la que habían demostrado desde el nacimiento. No sé qué tendría que ver, pero casualmente pues a nosotras como que nos cuadró, porque aquí la señora tampoco es que haya sido, Casi desvivo a mi mamá al nacimiento prácticamente. sí, estaban Está perdiendo la muy vida las dos. complicado. Y bueno, y después la cosa empezó pues a mejorar, eso sí. Cuando yo tenía 6 meses de edad, mi mamá me cuenta que yo empecé a sentarme a los 5 meses, me sentaba solita, a los seis Que ya es me como lo sentaba, normal, ¿cierto? sí, Sí. pero yo no, o sea, ni me paraba, ni gateaba porque estaba chiquita, apenas me estaba sentando. Y mi papá y mi mamá dormían conmigo, pero pues obviamente ya dijeron, bueno, la niña ya está grande, que duerma en su camita. Y en esa época estábamos viviendo en la casa de mis abuelos maternos. Entonces era la cama de mi papá, la cama de mi mamá, no, la cama de mi papá y mi mamá, la camita mía, pues mi cama cuna en esa época, las camacunas eran con barandas para que los bebés no se cayeran.
Y pues por ahí habían fotos donde la cama cuna me llegaba a la altura del pecho, entonces pues como era un sitio donde mi mamá decía, la puedo dejar sin problema. Y al frente de la cama estaba el televisor y enseguida el televisor, la puerta del cuarto. Eso era todo. Pues resulta que tarde de la noche mi papá dijo, ella está llorando porque se quiere acostar con nosotros y la tenemos que enseñar a que duerma solita. Entonces lo que hizo mi papá y mi mamá fue que como ya me habían dejado cobijadita, todo tapadito, lo que hicieron fue que apagaron el televisor y apagaron la luz y mi madre me dice que sintieron como era, la cama era una camacuna metálica, ellos sintieron que la cama se sacudió durísimo y yo dejé de llorar. Entonces mi papá dijo, vio que ella iba a Mientras se llegar, acoplaba. mientras se acoplaba, ella ya se dio cuenta que no íbamos a ceder, entonces ya se calmó y se va a quedar dormida. Pero resulta que Tenía eso, otros planes. pues yo No como que era. tenía otros planes y por un momento hubo mucho silencio y cuando menos pensó mi mamá, escuchó que le dijeron mamá al pie de la cama y estaba yo parada, prendida de la cama, al pie de mi mamá. Pues mi mamá dice que gritaron un poquito, los dos, porque una niña de 6 meses que solo se sienta sola, que se haya bajado de una cama cuna con barandas, totalmente cerradita. Y quedó ilesa. Y pues no me, o sea, yo no me golpeé, yo no me aporré porque no se escuchó golpe, sino que solo se sacudió las barandas de la cama. Lo que hicieron mi papá y mi mamá es que yo estaba a este lado y ellos corrieron para el otro lado. O sea, no me cogieron, Huyendo, estaban huyendo. huyeron. Mi mamá me dice que me tenía un poquito de miedo. Pues tanto así que lo que hicieron fue que no me cogieron y llamaron a mi abuelo materno. Mi abuelo era una persona que tenía conocimientos. Mi abuelo también tenía conocimientos de ciertas cosillas, que esos ahorita se los cuento en otra historia. Entonces, cuando ellos empezaron a gritar, mi abuelo dijo, algo pasó, algo le pasó a la niña. Cuando mi abuelo llegó al cuarto de mi papá y mi mamá, ellos le abrieron y le contaron qué había pasado. Lo que hizo mi abuelo es que rezó una oración, me persinó y me cargó y yo estaba relajada, tranquila. Yo miraba a mi papá, a mi mamá como, y eso es porque están gritando, o sea, ¿qué les pasó? Yo no entendía el porqué el descontrol de ellos dos. Pues ahorita pues yo sí entiendo porque yo pues me asustaría también un poquito. Lo que hicieron ellos al otro día es pues de que no sé si durmieron, la verdad. Yo lo dudo como mucho. No creo. Pero bueno, al otro día lo que hicieron mi papá y mi mamá me cuentan que nosotros, la casa de mi abuela queda exactamente a cuadra y media de la iglesia católica, entonces fueron y me llevaron. Pues le contaron al cura todo lo que había pasado, que yo no solo me sentaba, no me paraba ni siquiera prendida, o sea, esa fue la primera vez que me paré prendida. Entonces le Se paró, contaron, fue asustada. lo que hicieron fue que le contaron al cura, el cura me miró, entonces ellos me llevaron a la iglesia a ver si salía gritando, pues, y con los ojos rojos, porque para acabar de ajustar había una película de terror que era del hijo del diablo, en furor en esa época, entonces, pues, yo no sé, yo supongo que pensaron que era un De pronto el primito. anticristo o No, algo. la primita, la primita. La prima del anticristo. Entonces, claro, obviamente el cura los escuchó, hizo una oración, me echó la bendición, todo eso, me cargó y yo relajada, normal. Yo era una niña muy simpática, entonces riéndome con el cura, todo normal, el cura y yo, bien. Aparte de eso, la familia de mi papá hacía parte de un grupo que estudiaba todo lo que eran las energías, el alma, la espiritualidad. Y obviamente mi abuela también pertenecía al grupo. Mi papá estuvo por un tiempo yendo mientras estaban pues embarazados mi papá y mi mamá que me estaban esperando. Ellos hicieron parte del grupo, pero pues obviamente cuando llegaron a un punto donde les dijeron, bueno, van a ser en el siguiente nivel, se ponía un poco más complicado. Ellos decían, no, con la niña ya no vamos a poder. Entonces se retiraron. Pero pues mi abuela sí llegó pues muy adelante, mi abuela paterna. Y teníamos primos también en el grupo por parte de papá. Cuando me llevaron, entonces el cura dijo, no, ya está bien, no pasa nada. Y cuando me llevaron al tema, pues, con mi familia, la que estudiaba más a fondo el tema de la espiritualidad, lo que le dijeron fue, no, según lo que nosotros sentimos, fue tanta la angustia de ella que el ángel de la guarda la sacó de la cama cuna. Entonces yo siempre he tenido una muy buena relación con mi ángel de la guarda porque es que me la sigue desde pequeñita. Entonces nos queremos mucho.
Y pues la verdad, nada más hoy hablaba yo con mi mamá y le decía, mami, usted me siguió alimentando y me dijo, sí, yo la alimenté Pero hasta el de noche, año, pero de noche no la alimentaba teterito porque de noche que le da miedo. sí, entonces Comprensible, como sí, madre, comprensible. sí, sí, como ya saben, entonces me alimentaron hasta el añito, pero de noche solo me daban teterito, porque pues era una niña un poquito fuera de lo común. Y pues, o sea, siempre lo fui. Aparte de eso, por ejemplo, cuando tenía, o sea, mi mamá, con mis hijos pasa exactamente lo igual porque ellos dicen cosas un poquito llamativas también. Y con mi mamá, por ejemplo, yo tenía como 10 años, Marcela tenía un amiguito que era del barrio y el niño tenía un cáncer y el niño lo operaron y se mejoró muchísimo y la mamá era una mamá soltera, súper contenta porque su niño estaba súper mejor, eso lo invitaban a las fiestas y todo y él súper animado el niño porque tenía 5 añitos, él inclusive fue a los 5 de Clau y súper animado y una vez nos fuimos para donde mi abuela y yo tenía 10 años y yo a veces no soy consciente y le dije a mi mamá, mami, No hay más que tenía 10 en esa época, pues. pues sí, la verdad todavía no estaba muy consciente de muchas cosas. Yo le dije a mi mamá, mami, nos vamos a ir temprano. Me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, mami, ¿para qué vamos al velorio del niño amigo de Clau? Me dijo, ay, no, no diga eso, él está muy bien, él ya se alivió, eso ya se lo sacaron y desde que se lo sacaron, él súper bien. Y yo le dije, ¿súper bien de qué? Me dijo, el niño. Y yo, ¿cuál niño? Porque pues son cosas que todavía estoy como aprendiendo. Y es que, por ejemplo, yo a veces digo cosas que así las acabo de decir, no soy consciente, es como si yo no las hubiera dicho. Me dicen, ¿usted por qué me dijo eso? Porque le dije, ¿qué? Porque me dijo que el niño se murió. Entonces, ¿cuál niño? O sea, yo no he dicho nada. Sí, usted acabó de decir. Y son cosas que yo no recuerdo haber dicho. Así las haya acabo de decir. Es extraño, no sé por qué me pasa, pero casualmente ese tipo de cosas que digo la gente las recuerda mucho, yo no las recuerdo y desafortunadamente después terminan pasando. Cuando mi mamá dijo, no, nos vamos a ir más temprano porque ya me hizo dar susto, cuando llegamos al barrio habían dicho que efectivamente el niño se había puesto malito, lo llevaron al hospital y cuando llegaron al hospital era que el niño había hecho metástasis y estaba que no había nada que hacer por él y efectivamente Ya no aguanto. exacto, entonces ya pasó a otro plano y mi mamá, o sea, mi mamá nos escuchaba y mi mamá siempre validaba lo que, no nos decía, ay, ¿usted por qué dijo eso? No. O usted se lo está inventando. No, mi mamá nos escuchaba y a veces no decía nada. O sea, nos decía, ¿segura que no se soñó? No, mami. O yo no sé, ma. Va, bueno. Y lo dejaba como por allá guardadito porque tiene una memoria. Y cuando pasan las cosas, hasta culicagada, así me había dicho. Y ella es la que muchas veces nos recuerda cosas que nosotros dijimos hace mucho tiempo y casualmente, pues, Aunque creo suceden. que aún no se acostumbra porque le da un poquito de miedo a veces. A veces, por Sí. ejemplo, el niño de ella, el menor, hace comentarios o dice cosas premonitorias. Entonces, y ella, ay, no, no, No no, me no, no, digan, no me no, digan. Cambiemos de tema. Entonces es un poco complicado. Pero pues obviamente nosotros lo manejamos y le decimos, tranquilo, mi amor. Si llega a pasar, no te preocupes porque son cosas que tienen que pasar, así no nos gusten, hay que manejarlo. Vivamos el momento, seamos felices por ahora y luego nos preocupamos por las circunstancias. Porque, ¿qué más les podemos decir? O sea, no hay más que decirles. Si es algo que definitivamente va a pasar, pues obviamente hay que controlarlo. ¿Por qué les decimos que venimos desde de familia con el tema? Porque como les decía, mi abuela paterna cuando tenía muchos conocimientos sobre la esencia, sobre el espíritu, sobre el desdoblamiento, sobre cómo cuidar el cuerpo físico y el espiritual. Y lo estudió, pero era muy, ¿cómo se dice?, reservada con el tema. Ella no era de sentarse a contarte todo ese tipo de cosas, pues yo creo que para nadie nada. de ese grupo, ¿cierto? No No, eran nadie. como de divulgarlo, pues. No. Ya porque No. uno tenía sueños y preguntaba cosas muy específicas, entonces ella se sentaba y le explicaba a uno. Pero ellos eran muy reservados con el tema. Eh, con mi abuelo materno, mi abuelo era como, ¿cómo se dice?
como él era otro tema, él es un chico bien extrovertido. Y el tema con mi abuelo era que desde pequeñito él nos contaba que cuando él estaba pequeñito él lo perseguía un duende y que intentó embolatarlo y que a lo último él le tiró piedras al duende. Bueno, él era muy gracioso porque para él era muy normal. Entonces compartía con toda la naturalidad todas sus Las historias. historias, exacto. Y por ejemplo, cuando mi mamá estaba pues joven, pues que todos estaban pues pequeños, mi mamá tiene 7 hermanos y los abuelos. Ellos vivían en una casa y resulta que mi mamá nos cuenta y el abuelo nos contaba que empezaron a sentir que en el techo algo se descargaba durísimo en las noches. ¡Tan! Y ellos se quedaban pues así súper pendientes de ver qué era lo que estaba pasando. Entonces decían, no, de pronto un gato, un pájaro, bueno, pues cosas que pueden suceder. Y se quedaban como ahí. Y cuando de un momento a otro escuchaban como si hubieran tumbado todos los platos de la cocina, como si estuvieran estrellando ollas, a lo que ahí mismo mi abuelo se levantaba pues a mirar, porque mi abuelo también, cabe recalcar que era un hombre alto y súper acuerpado. Entonces él se levantaba como a ver qué es lo que hay, quién se metió pues a proteger a su esposa y sus hijos, porque mi mamá era la mayor y tendría que 12, 13 años, entonces imagínense de ahí para abajo, 7, hagan cuentas. Entonces, cuando se asomaban, la cocina estaba intacta, no había pasado nada. Entonces el abuelo decía, eso es que hay una bruja que está molestando. Y escuchaban las risas. Entonces, lo que empezaba a hacer mi abuelo era que tenía una oración, que obviamente esa oración, pues él no la decía en voz alta, la decía en voz baja, y lo único que dijo ese día fue, venga mañana por sal. Mi mamá inclusive recuerda muchísimo esa historia, porque ella decía, fue muy particular que al otro día estábamos haciendo los oficios y todo, con la abuela y todo eso, cuando tocaron la puerta. Y llegó la hermana de mi abuelo. Era muy maldadosa. Llegó riéndose, que no era capaz ni de hablar de la risa que tenía. Entonces mi abuela le dijo, mija, ¿qué pasó? Y ella no era, y era con mucha risa, riéndose y riéndose, le decía, ¿pero qué pasó? Dijo, mija, necesito que me haga un favor. Es que compré unos marranos para llevar para la finca y necesito darles aguamasa y necesito sal. ¿Me regala sal? Y ellas supieron Entonces quién ahí fue. mismo mi abuela llamó a mi abuelo y le dijo, mira quién vino por sal. Y mi abuelo obviamente le dijo, no, 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 usted está muy desocupada, mija, no, aquí no venga a molestar. Deje de dormir, qué berraca tan cansona. A ella le dio mucha risa y en ese momento, pues mi mamá y mis abuelos se dieron cuenta que la brujita que molestaba en los techos era la tía de mi mamá. Entonces, pues mi abuelo sabía cómo enfrentarlas para echarlas sin saber que su hermana era la una chistosa. Era la graciosita. Era la chistorretica. Igual, pues como decía ella, es por ambas familias, o sea, por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Ya como escucharon, por parte de mi mamá, pues es ese nivel de situaciones y cosas. Por parte de mi abuela, ella desde joven ya manifestaba, desde esa época eso fue en los 40, ya era de la noche. No, no, todavía no era del Bueno, grupo, pero tenía, o sea, es que la es abuela que era, siempre, o sea, como eso fue viene muy como de consciente. familia, sí. Entonces ella siempre sí era muy consciente y sabía muchas cositas, oraciones, obviamente buenas, oraciones de Dios y cosas así. Una vez, en esa época, ¿cómo era que se llamaba eso? Se llamaba la chusma. La chusma. Es que para las personas que no sean de Colombia les ponemos un poquito en contexto. En 1930 aproximadamente hasta el 66 hubo una época de violencia muy fuerte en Colombia porque el Partido Liberal y el Partido Conservador, que eran partidos políticos, se empezaron a pelear. Pero horrible, o pero sea, era una cosa de de desvivir y locos. todo. Entonces, ¿qué hacían? Si en una casa habían conservadores, no podía llegar a esa cuadra una familia de liberales porque se armaba la pelea. Pero no era la pelea que se van a dar golpes, no, esos sacaban machetes y desviviéndose y empezaron a pelear así y empezaron a organizarse por grupos como aniquilar a otros grupos, o sea, los liberales contra los conservadores. Y a eso se le denominó aquí en Colombia la chusma.
Entonces, obviamente los hombres eran los que más peligraban y efectivamente ahí es donde Marcela les va a contar la historia. Bueno, resulta que una vez llegaron la chusma por los hombres de una casa en la que estaba mi abuela. Y resulta, pues, por los esposos de esa casa, para desvivirlos. Resulta que cuando ellos se dieron cuenta, corrieron hacia los cafetales para esconderse y la abuela fue la que rezó, ¿cierto? Sí, mi Sí, la abuela. abuela rezó una oración que es una oración que nos han dado por generación, ¿cierto? A mí me la dieron como a los que, ya estaba casada, ya era adulta por los descaches que les contamos en un capítulo anterior. Los que no se lo hayan visto, los invitamos para que los vean. Y a ella sí se lo dieron como a los, ¿qué 10? 12. 12, A ver, lo que pasa es porque éramos que diferentes. la oración es una oración de protección y la entregan de padres a hijos. A mi papá, obviamente, se la entregó mi abuela. La verdad, no les puedo decir quién se la dio a mi abuela. No tengo conocimiento. Pero cuando ya uno llega a cierto nivel de conciencia de ciertas cosas y responsabilidad, Se la cuando dan a ya uno uno. tiene esa responsabilidad de que la va a utilizar correctamente, sabiamente, ellos entregan la oración a su descendencia. Esa oración me la dio mi papá cuando yo tenía 12 años. Y a mí tenía 20, ¿qué? Como 23, 20, 24. sí, lo que pasa es que la señora pues es como ya les cambiamos con pues, un poquitico, sí, pero Bueno, entonces ya cuando se niveló, ya entonces ahí sí se la dieron. ahora sí me la gané. Y Sí, resulta que ya mi abuela rezó la oración, no sé qué, y no los vieron, no los encontraron. Afortunadamente no pasó mayores. Los hombres o las personas que querían hacer daño, pues vieron eso. A ver, les cuento. Mezclando un poco con algo que me pasó a mí. Cuando me entregaron la oración, una vez yo me sentí en peligro, iba sola por la calle en la noche y me sentí en peligro y la recé. Yo automáticamente sentí como si hubiera mucha gente acompañándome, miraba al piso y veía las sombras de la gente que venía. Yo supongo que son ángeles o algo así, que venían y iban como acompañando. Yo supongo que con la abuela y en esa época sería igual, vieron mucha gente o alguna cosa así, que los protegieron, que para eso era la oración, y afortunadamente no pasó a mayores. sí, porque afortunadamente el abuelo vivió muchos años más, tanto que en esa época mi abuela tenía a la niña mayor y solo la mayor. Y ella estaba con la hermana y la hermana estaba embarazada, tenía un niño y estaba embarazada del otro niño. Inclusive mi papá nos cuenta que los señores que llegaron a buscar a los esposos de ellas amenazaron con sacarle el bebé si no decía dónde estaban. Y ellas dijeron que ellos no estaban, que hacía días se habían ido, porque por miedo a que les pasara algo, entonces se habían ido para el pueblo porque era una finca y no habían vuelto. Pues ellos buscaron por toda parte, obviamente no los encontraron porque cuando ellos se dieron cuenta que venían lejos, porque pues al ser una finca tú te das cuenta que vienen caballos y todo eso. Igual todos muy alerta siempre por la Oh, situación que se estaba claro. viviendo. Entonces ellos alcanzaron a volarse. Entonces, afortunadamente, gracias, nosotros decimos que gracias a Dios y a la oración no les pasó absolutamente nada, ni a ellos ni a ellas tampoco. Ya después con el tiempo ya se vinieron de la finca y pues para la ciudad, que era menos, un poquito menos peligroso, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí vamos. Por ejemplo, mi abuela materna, ella era muy linda y ella le rezaba a las ánimas. Ay, No, eso es no está miedoso. chévere. No, no está chévere porque es complicado. Y si hay una persona con cualidades que escuche, vea o sienta, para esa persona va a ser menos chévere que para cualquiera. Porque mi abuela le rezaba a las ánimas y había veces que nos dejaban con mi abuela. Ay, no, dormir con la abuela era muy Pero duro. cabe notar que la abuela por parte materna, no la abuela de la que Exacto, la estábamos otra hablando abuela ahorita. no. Como la otra abuela era consciente, ella decía que eso no se hacía. Y uno Ujú. ayudaba con oración, pero que como este tema de rezarles particularmente no era tan bueno, y tú te quedabas en la casa de la abuela y uno dormía pues al rincón de la abuela. Y por la noche usted escuchaba, Ay, sí. Y ese patio, ay, no, no, el patio, al patio de la abuela no no. salíamos, no, y todavía nadie sale de noche. O sea, han pasado años, años, y todavía cuando se apagan las luces nadie quiere ser el último en ir a tener que ir al patio por Pero alguna sabe cosa. una cosa sobre eso. Eh,
En el capítulo anterior yo les conté que yo había descubierto cómo desdoblarme e ir a visitar gente. Casualmente la entrada de la abuela es por el patio. Yo creo que es por eso. No, pero con la abuela paterna pasaba exactamente lo mismo. Por el Las patio, veces sí. también es Yo por también el entraba por patio. el patio. ¿Ve eso por qué? No Qué sé, raro. no sé, también era por el Será, patio. no, pero en todas partes no, porque a las otras partes que yo fui eran por otros lados las entradas, en la cocina, Casualmente con las abuelas era por el patio, no sé por qué. Pero sí, la verdad es que, por ejemplo, hace muchos años, pues nosotras no existíamos, es una historia que me contó mi madre. Mi abuelo le gustaba mucho empinar el codito, tomarse los aguardienticos los fines de semana y tenía un hermano con el que estaba sentado tomando en la casa. Resulta que el abuelo se puso como maluco y trató mal a mi abuela y a la hermana. O sea, casualmente, por familia, no sé qué tendrá que ver que mi abuela materna tenía una hermana que, a pesar de que no eran mellizas, se las llevaban tan bien que eran juntas para absolutamente todo. Y por parte de nuestro papá, mi abuela paterna tenía una hermana que todas dos están en el cielo, eran hermosas y ellas eran también inseparables, o sea, como que esa afinidad viene entre por hermanas familia. viene por todas las dos familias. Y resulta que mi abuelo se puso, cuando estaba pues tomado, se puso grosero y trató mal a mi abuela y a su hermana. Entonces el abuelo se fue pues borracho para el patio y resulta que se fue, no sé por qué, de pronto por sus tragos, le dio porque el patio es tan grande que había un árbol de aguacate. Y el abuelo se fue a hacer chichi en las matas de la abuela, enojado, porque mi abuela tenía rosales, Y ella ama las tenía plantas. veraneras, o sea, tenía lechos, ella tiene machas muy lindas, y él se fue enojado, tomado, a hacerle chichi en las matas a la abuela en el patio. Y cuando se fue, vio una hermana que hacía mucho tiempo había trascendido de la abuela, la vio en el patio, y yo creo que se le quitó la borrachera. Yo Y las sospecho. ganas de orinar, Y y las sí, ganas de y molestar. las ganas de pelear con la abuela, se le quitaron. Y, o sea, yo no escuché nunca más que él volviera No, o sea, ya, santo remedio. con eso se le quitó las ganas de pelear con la hermana de mi abuela. O sea, de decirle algo, porque igual ella, o sea, era una persona cero problemática. Ella era súper alegre, entonces uno decía, ¿por qué va a pelear con ella si, o sea, ya nada que ver, ella no se iba a meter en ningún problema, ella era súper tranquila, pero pues él estaba tomado y a veces se ponía un poquito difícil y ese día se le quitaron las ganas. Y más como él tenía esa cualidad, entonces pues obviamente Con más ganas, vio con más C, claridad. porque la vio literal para él, decía, se veía todo de blanco y la vi ahí parada, o sea, ni siquiera que estaba lejos, no, estaba prácticamente parada a 1 metro mío. Y entonces él ya, mejor dicho, se devolvió. Yo acá recordando que, pues, lo que venimos hablando, que eso es como de familia y todo eso. Mi hija, cuando era chiquita, yo a usted le conté esa historia, que ella, en donde nosotros vivíamos, al diagonal, muy cerca, había un parque. Y resulta que ella hubo un tiempo donde se asomaba y no quería ir al parque. Entonces yo le decía, pero ¿por qué no? Y entonces ella me decía que no, que es que había un señor allá parado y que el señor se veía feo. Yo le decía, pero feo, ¿cómo? Y ella me decía que era que las cosas de adentro se le habían salido. Eso para una bebé me parece terrible y yo no quería que mi hija tuviera eso, pero por familia se trata, bueno, mi papá quizás sí buscó la forma de aplacar un poquito eso, pero nosotros tratamos de ayudar a que desarrollen las cosas sin tener ningún inconveniente a futuro ni nada de eso. O sea, la idea no es que vean cosas feas, sino que Ujú. entiendan por qué ven lo que ven. O sea, para nosotros fue muy complicado y, por ejemplo, nosotros ahorita decimos, ah, no, sí, es que cómo te parece que, por ejemplo, yo he visto a mi abuelo murió hace 9 años y medio y después de que murió ya lleva 3 años de muerto cuando yo lo vi. O sea, y estaba despierta, pero casualmente, o sea, yo estuve muy mal, eh, estaba que me iba para el otro plano, estaba así de cerquita. Entonces lo vi y estuve conversando con él despierta, porque inclusive yo estaba en la clínica
Y en el momento en que entró la enfermera a ponerme un medicamento, a hacerme una revisión, la historia se las cuento después. Cuando ya entró a hacerme la revisión, yo volteé a hablarle a mi abuelo y mi abuelo ya no estaba. Y en ese momento recordé que él estaba muerto. Entonces yo dije, aquí pasa algo. Entonces, pero a mí no me dio susto, porque primero en el momento lo vi y empecé a hablar con él, pero no recordé que él ya no estaba. Y así uno recuerde, o sea, hay cosas que también hemos visto y me he chocado prácticamente con personas que las veo y yo sé que no están ahí porque ya se ven diferentes, pero ya no me da miedo. Al principio era muy complicado, era muy difícil y no daba miedo, daba pavor. Y en ese tipo de cosas uno tiene que darse cuenta que sí está bien, uno se asusta. Hay cosas que dan mucho miedo, pero usted lo tiene que manejar, porque usted no puede permitir tampoco que esa entidad se alimente de ese terror, de esa angustia que le producen. Entonces usted tiene que aprender cómo controlar ese tema. O sea, para mí yo digo que es más complicado tratar con los humanos, los seres vivos, que con los que no lo están. Hay que tener mucho cuidado con ellos, obviamente, claro está. Es lo mismo que con las personas que están vivas. Entonces, porque tú llegas y te encuentras tarde de la noche una persona viva y tú no sabes si te va a hacer algo, si la persona está igual de asustada que tú, y con ellos es lo mismo. Entonces, hay cosas que a nosotros no nos dan miedo porque ya nos acostumbramos. Hay cosas que obviamente todavía nos dan miedo. Con ocasiones tenemos sueños y casualmente nos llamamos y ella ha tenido el mismo sueño, obviamente desde el punto de vista de ella. Entonces, bueno, intentamos analizar de qué es lo que nos están tratando de decir con el sueño. Entonces, no es enseñarles a que desarrollen la capacidad como tal, sino a que no le tengan miedo, a que sientan que simplemente todos somos iguales, todos podemos tener ese tipo todos tenemos las mismas características, solo que hay personas que no quieren creer, no quieren desarrollarlas o no les interesa y simplemente no quieren saber nada del tema. Entonces es como enseñarles a que lo traten como que lo manejen de cualquier manera, como si estuvieran aprendiendo a leer, como si estuvieran aprendiendo a escribir. Aunque a veces es un poquito complicado explicar ciertas cosas. Sí, por ejemplo, en esa época yo me puse a investigar sobre lo que la niña veía y efectivamente, tiempo antes, mucho más arribita, un indigente se había hecho cambuchito y se había dormido cerca es que una cañada, Ujú. no como es como un riachuelo, digámoslo así, acá en Colombia, sino que es sucio, ¿cierto? Y él, pues desafortunadamente, el agua lo desvivió y los animales, los aves de rapiña, pues siempre dañaron mucho el cuerpo antes de que lo descubrieran. Entonces la niña lo vio cuando estaba ya desvivido, con descomposición, entonces era como manejar ese tipo de cosas. Nosotros, por lo que decíamos, que es como la familia, pero es también porque nosotros como que entre padres fomentamos a los hijos también, o sea, ayudamos de cierta manera. Por ejemplo, una vez en una Navidad, eso fue el 31 o el El 24, 31. el 31 de diciembre, vivíamos en otra casa que tuvimos hace mucho tiempo, en la de nuestra infancia, y resulta que en vez de beber como se hace acá en Colombia, que acá todo es parranda, todo es festivo, Todo es todo es... fiesta. Entonces, ese año decidimos que no íbamos a hacer como todos los años. Lo que decidimos ese año fue que nos sentamos a orar todos juntos a las 12 de la noche cuando todo el mundo dice ¡Feliz año! Y ¿cierto? La bulla y el trago y todo eso. Nosotros no, nosotros estábamos reunidos, mi papá leyó la Biblia un poquito, eh, Un salmo de un salmo protección de para la protección familia. y ahí juntos oramos, pedimos para el nuevo año lo que queríamos positivo y todo eso. Y de un momento a otro, de verdad, o sea, fue impresionante porque se sintió como que la casa, como si brincara, porque sonó un estruendo, pum, pum, como si hubiera sido así, como si se hubiera quitado todo lo maluco de la casa, como si se hubiera renovado, no sé, es Pero como, o fue sea, un pum, solo movimiento. Es como cuando estás sentado en una silla y estás como parado como en un bordito y te corres un poquito y sientes que como que la silla se ya cayó y se acomoda. acomodó. Así se sintió la casa.
todos nos miramos, porque nosotros No. dijimos, ¿será que va a temblar? Aquí en Colombia eso es muy normal, que tiemble. Pues, ¿será que va a temblar? Y nos quedamos todos como mirándonos, pues la casa no se movió No. más. Y la gente siguió en fiesta, o sea, nadie manifestó más nada. O sea, sí. Después yo se lo comenté a mi mejor amiguita, que era la niña de enseguida, y ella dijo que no había sentido nada, que nunca me creyó, o sea, fue bien complejo eso, pero es porque entre familia nos tratamos de fomentar, obviamente por la línea blanca, por la línea de lo bueno, de lo positivo. Por lo menos nosotros, el círculo cerrado, porque pues... Claro que había gente que casi que no, pero bueno, ahí lo logramos. Sí. Pero sí, la verdad, y sí, nosotros supimos que fue solo en la casa, como ella dice, preguntamos a otras personas, ve, tembló. No, no tembló, ve. Casualmente, 6 meses después nos fuimos de esa casa. Mi papá dijo, necesitamos un cambio. Y la verdad, después de que salimos de allá, las cosas cambiaron muchísimo. Y nos mejoró mucho todo. Eh, eh, emocionalmente, no, es que todo mejoró. Sí. Todo mejoró. Hubieron muchísimos cambios. En ese año siguiente hubieron muchísimos cambios en la vida de todos. Pero yo sigo que el haber salido de la casa nos sirvió bastante. Supongo yo también que el tema de que la casa se hubiera movido era como una forma de limpiar, de salir cosas que, porque es que en esa casa también nos pasaron muchísimas cosas. Que también se las contaremos después. Ay, sí, después se las contamos. Bueno, un avancecito pues como para dejarlos picados porque ya se va cumpliendo el tiempo. Para el próximo capítulo vamos a tener un invitado súper especial. Es alguien de la familia Misterio que nos va a venir a contar sus historias y de verdad que va a estar súper chévere, para que vean pues la otra cara de la moneda, de más o menos por qué somos así, porque es que estas cosas son hereditarias, eso tenemos tíos, tías que también tienen sensaciones, emociones, escuchan, ven, entonces para que vean que no somos los únicos, está, el que entre la miel anda, mejor dicho, se nos pegó todo. Entonces, no se les olvide que pueden dejar sus historias aquí abajo, en la parte de la descripción, se llama hermanas@familiamisterio.com, ahí pueden mandar sus historias, si quieren que las contemos, obviamente, si quieren que sean anónimas, por favor nos ponen el nombre de la historia y nos coloquen la palabra anónimo, porque, pues, para no ir a decir los nombres, pues cierto. Ya si no pasa nada, pues listo. Decimos, tampoco es que vamos a decir el apellido, pues, pero sí, no. igual. Igual la idea es que compartan con nosotros todas exacto, esas experiencias. porque no estamos solos, ni estamos locos. Entonces, por eso estamos nosotras aquí con ustedes. Cuídense mucho, nos vemos dentro de 8 días con nuestro invitado. Se cuidan. Próximo domingo. Bye. Chao.